Muy buenos días, muy buenas noches a todos los estudiantes, especialmente de la carrera de Derecho, de Ciencias Políticas. Eh, Quiero hablar sobre el juicio oral público y contradictorio. Soy el abogado César Mauricio Sempertegui Hartel y les voy a dar un resumen muy bonito de lo que es el juicio oral público y contradictorio. Bueno, empezando a explicar, como parte introductoria, vamos a hablar del artículo 340, 343, que son actos preparatorios al juicio oral. La sustanciación del juicio oral, que nos habla el artículo 344, 356 del mismo Código Procesal Penal, y la conclusión del juicio y sentencia, que nos habla desde el artículo 357 al 372 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el objetivo del juicio oral público contradictorio? Nos sabe el artículo 329. Se realizará en base a la acusación de forma contradictoria, oral, pública y continua para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado con plenitud de jurisdicción. ¿Qué nos viene a preparar el juicio oral? Hablamos del artículo 341 que nos dice el contenido de la acusación fiscal, y el artículo 325, que es el requerimiento conclusivo del fiscal. Se presenta, está ante el juez de instrucción, después se remite 24 horas después ante la oficina gestora de procesos, después se sortea según el artículo 53 o 52 del Código de Procesal Penal, si va a ser ante un tribunal o ante un juez de sentencia. El fiscal tiene 24 horas para poner en función del secretario las pruebas, artículo 56, numeral 4, y van a notificar al querellante para que se presente la acusación particular o adherirse a la acusación fiscal y así ofrezca las pruebas de cargo dentro de 10 días. Esto según el artículo 340, parágrafo segundo. Vencido el plazo otorgado a la víctima o querellante, con o sin pronunciamiento, se pondrá en conocimiento del imputado la acusación fiscal para que dentro de los 10 días siguientes ofrezca las pruebas de descargo. Artículo 340, parágrafo tercero. Identifica qué va a pasar en el auto de apertura. El artículo 343 nos dice que el juez va a hablar de tres cosas bien importantes. Uno, va a identificar las partes, va a mencionar los hechos a tratarse y por último va a señalar día y hora de la audiencia. Antes tenemos que explicar sobre los principios que nosotros debemos fundamentar en esta parte del procedimiento y en sí en todas las etapas del proceso. Pero en esta parte tiene una importante cabida lo que es el principio de oralidad. Esto ha sido fundamentado por el Código de Procedimiento Penal, donde en estos tiempos se ha eh, tomado en cuenta el principio que todos los planteamientos, alegaciones e interrogantes que haga el fiscal o abogados, acusados y jueces deben ser orales, según la ley 1173, es lo que nos marca. Después vamos a hablar del principio de publicidad. Uno, va a proteger a las partes de una justicia penal sustraída al control público. Dos, va a mantener la confianza de la comunidad en los jueces y tribunales. Pero existen excepciones. Muy importante señalar que la instalación de equipos de filmación, grabación y fotografía deben ser autorizados por el juez o ya sea el tribunal. En el caso de menores de edad, es muy importante recalcarlo para cuidar la revictimización de las víctimas menores de edad, que es algo a tocar
muy importante. Principios del juicio oral. Seguimos en el principio de contradicción. Los planteamientos de la producción de las pruebas ofrecidas ante la acusación o la defensa siempre van a ser opuestos y discordantes. Por eso es un principio. Después, el principio de continuidad nos habla sobre iniciado el juicio, las audiencias no se pueden interrumpir, exceptuando cuatro. Cuando no comparezcan peritos o testigos claves que sean indispensables. La segunda, cuando el antes imputado tenga un impedimento físico grave. Cuando sobreviniera la necesidad de la prueba extraordinaria. Y por último, cuando se descubran nuevos hechos que quieran ampliar la acusación. Principios del juicio oral. Seguimos en los principios de inmediación. El juez o tribunal que tenga contacto con los medios de prueba y forme su convicción con lo visto y oído en la audiencia. Eso es muy importante a tomar en cuenta. El principio acusatorio. El fiscal y el querellante pueden presentar la acusación fiscal y particular respectivamente, que será la base que abrirá el mismo juicio oral. Ya nos encontramos en la etapa de instalar el juicio oral público contradictorio. El juez va a presentar a las partes, va a ver si está la presencia de los intérpretes, peritos y testigos. Como segundo paso, va a declarar instalada la audiencia del juicio y consultará a las partes si tienen incidentes o excepciones, según el artículo 345 del Código Procesal Penal, y si existiese, tendría que ser sin réplica ni dúplica. Inicio de alegatos en los principios procesales. Ahí les dejo los artículos que ustedes pueden revisar todos del Código de Procedimiento Penal, donde todos deben fundamentar oralmente. Lo hemos dicho en el principio de oralidad, el fiscal, las partes querellantes, las partes de la defensa, todos, absolutamente todos. Si decide declarar el acusado, procede al interrogatorio. No se debe hacer preguntas, 1, capciosas, 2, repetitivas, 3, impertinentes, 4, sugestivas. Esto está en el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Cuando ya entramos a la parte interrogatoria, el fiscal, luego de la parte querellante luego la parte querellante y la defensa, si así lo requiriera, también podrá ser el tribunal o juez, ¿no? Esto para tomar en cuenta el orden en el que va a entrar el orden de interrogar. Terminando ya la parte de interrogatorio, se procede a reproducir las pruebas que ya fueron presentadas y radicadas anteriormente. Hablamos también de la libertad probatoria. 2, utilidad y pertinencia de la prueba. También la preclusión, la oportunidad, la alternabilidad de la prueba, y asimismo se podrá solicitar la exclusión probatoria según el artículo 13 y 72 del Código Procesal Penal, cuando así lo vea pertinente. ¿Cuántos tipos de prueba hay? Y entre las más importantes son la documental, la testifical, pericial. También existen otros medios de prueba. Ahí les dejo los artículos que ustedes van a poder revisarlos. Y nos encontramos ya en la parte de la formulación de consideraciones finales por las partes, cuando hablamos de los alegatos finales. Según el artículo 356 del Código Procesal Penal,
los abogados de ambas partes explicarán qué es lo que han logrado conseguir en las etapas del proceso. Dos, asimismo dirán qué es lo que esperan del juicio. También tendrán la oportunidad de dar una réplica como una dúplica. Luego, tanto la víctima como el acusado se dará la última locución de los resultados presentados y su pretensión, ya sea de una sentencia condenatoria o, en el caso del acusado, de una sentencia absolutoria. También es bueno señalar de una manera muy importante sobre el procedimiento abreviado, según el artículo 373 del Código Procesal Penal, que se puede dar tanto en la etapa preparatoria como en la etapa de juicio oral público y contradictorio. Cuando ya estamos en la etapa de juicio oral público contradictorio, puede ser al inicio hasta antes de incluso dentro de los alegatos finales, se los podía dar, ¿no? Pero ya no podíamos hacerlo ya en la parte deliberativa. Cuando hablamos de deliberar, hablamos del artículo 358. Ya una vez escuchadas las partes, el juez clausurará el debate. Por lo tanto, ingresará a una sesión cerrada para poder deliberar, tomando en cuenta el sano criterio del juez. Asimismo, también deberá hacer uso de sus conocimientos criminológicos, en este caso para poder determinar su sentencia. Ya se verá la, la, las, la parte física, psicológica, sociológica, todo eso que debe aplicar. Pues ya hablando dentro del principio de congruencia, nos señala que el juez debe emitir una sentencia en relación a los hechos suscitados, prohibiéndose así salirse de esos parámetros. Y otro principio que es muy importante es el principio de iura novit curia, que nos enseña que el juez conoce de derecho, luego emite una sentencia que pueda ser ya sea condenatoria o absolutoria. Ya entrando a los pasos finales del juicio oral público y contradictorio, el juez va a proceder a la lectura de la sentencia, que está en el artículo 361, ley 1173, modificado al Código de Procedimiento Penal. Después vendrá la lectura de redacción y de fundamento de sentencia. 72 horas después lo hará. Después se hará la notificación de la sentencia a las partes con su lectura íntegra. Y es así como nosotros podemos resumir todo lo que es el juicio oral público y contradictorio, la preparación del juicio, la audiencia del juicio, como lo hemos explicado, y me gustaría mucho con ustedes compartir toda esta información, pues especialmente a los estudiantes de Derecho, para que ustedes tengan pues un resumen preciso, exacto de todo lo que es el juicio oral público y contradictorio. Me despido esperando que les sirva mucho, más que todo les sirva y, y que sepan que el derecho realmente en su esencia es muy hermoso, es muy técnico, pero sí es muy hermoso. Entonces, agradecido con ustedes, termino esta grabación.